astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv. Muy contentos de estar con ustedes. En la primera hora vamos a platicar, bueno, de hecho en la primera y en la segunda hora vamos a hablar de lo que no se dijo en el informe de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana. Así que vamos a tener pues dos puntos de vista muy interesantes. El primero de la diputada local Gaby Salido y en la segunda hora vecinos de la alcaldía de Álvaro Obregón. Vías de comunicación @Miguel Muñoz News y también @ASTL_TV completamente en vivo, la plataforma www.astl.tv. También nos acompaña la voz en off de Insurgentes Mixcoac. ¿Cómo estás, Insurgentes? Muy bien, muchísimas gracias. De nuevo, gracias por la invitación. Aquí, como cada jueves, completamente en vivo, 7 a 6 de la tarde en la Ciudad de México. Perfecto, muchas gracias, Insurgentes. Y bueno, vamos a presentar ya a la diputada local. Diputada, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por permitirnos aquí este intercambio de ideas. Siempre lo seguimos por redes sociales, pero ahora nos estamos empezando a conocer en persona aquí con Insurgentes Mixcoac. Me da mucho gusto. No, hombre, pues encantado que nos visites. Y bueno, pues lo primero, ¿cómo estás ahí en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo te ha ido en tu chamba? Pues mira, ha sido un año muy interesante, un primer año pues de muchos acomodos, porque tenemos que entender que hoy la Ciudad de México tiene nuevos equilibrios, nuevos actores, algunos ya muy viejitos, pero otros sí nuevos. Y esto pues también nos ha llevado a una dinámica de trabajo diferente, con una constitución nueva, ¿no? Sí. Son como muchas novedades. Y parte de nuestro trabajo hoy es homologar nuestra legislación acorde a lo que la Constitución nos está pidiendo, y no solamente homologarla, sino la creación de nuevas leyes que la Constitución nos está dejando como mandato, como encargo, con periodos establecidos, ¿no? Y esto ha sido una dinámica pues muy interesante. Creo que también el gobierno, un gobierno nuevo, un gobierno que tardó mucho en acomodarse, esa es mi impresión personal. Todos los secretarios te decían, espérame un poquito, estamos revisando, estamos, ¿no? Y la realidad es que pues han tardado más de un año, bueno, ya un año, mi cachito, en revisar y en empezar a tomar posiciones claras, ¿no? Respecto al Estado que guardaban sus propios encargos. Y eso obviamente retrasa todo. Te voy a dar un ejemplo. Cualquiera de las leyes que se han aprobado recientemente necesariamente tendría que ir con un trabajo de gabinete con el titular del área responsable. De acuerdo. ¿Para qué? No, porque no pretendemos solamente entorpecer las cosas siendo oposición, no, al contrario, lo que queremos es una legislación para la ciudad que funcione. Y entonces necesariamente el que opera puede y debe dar una opinión, no por ley, pero sí es una consideración que en lo personal me gustaría y me gusta trabajar en esa dinámica y no siempre se ha podido. Hay secretarios que sí tienen una apertura para ir avanzando y hay otros que de plano es prácticamente imposible intentar tener un diálogo, como ejemplo el secretario de Movilidad, ¿no? Que creo que no nada más es un tema con el legislativo, sino es un tema con todos, ¿no? Es un tema del que se quejan los ciudadanos, las organizaciones, y él piensa que está bien y él se entiende con él mismo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos han ido retrasando un poco y a la vez se ha vuelto un ejercicio legislativo muy interesante. Y ha pasado el tiempo bastante rápido y llegamos a lo que fue el primer informe de la doctora Claudia Sheinbaum. Así es. Y a lo mejor podemos decir, pues es que tan poquito tiempo ya su primer informe,
¿Cuál sería, digamos, que el primer comentario que tienes en cuanto al informe? Y ya después iremos viendo, si quieres, en cuanto a los temas, lo que faltó o a tu consideración en ese informe. Pues mira, de manera general, lo primero que yo te diría es un informe que no habla del pasado, no habla de lo que se hizo, habla de lo que se va a hacer. Entonces, desde ahí es un informe atípico. Normalmente un informe tiene una serie de parámetros de referencia que te permiten hacer una evaluación, me explico. Tienes objetivos específicos contra recurso y presupuesto asignado. Entonces, esto te permite saber cuál es el porcentaje de avance sobre una materia, un programa específico y cómo vamos, ¿no? Te permite evaluar el avance en un informe. Eso no lo tenemos en el documento que se nos hizo llegar. Es una prosa muy cómoda, muy amena, pero que habla, insisto, de expectativas, no de realidades, y no te permite, tampoco tienes un parámetro de referencia histórico. Te voy a dar un ejemplo, las fotos cívicas. Programa muy sonado para la jefa de gobierno, se anuncia con bombo y platillo, y el resultado es que en la presentación de su primer corte, lo que nos dice el secretario es que cambió las cámaras del lugar, los parámetros ya son distintos, y aún así hace una comparación contra la medición anterior. No puedes medir peras con manzanas porque los criterios ya se modificaron. A lo mejor es una malformación profesional. Acuérdate que yo soy ingeniera de profesión. Entonces, pues necesariamente estoy buscando que esta evaluación pues tenga una lógica que me permita decir, pues del 1 al 10 vamos en 6, ¿no? Que no sería raro, pensando que es el primer informe, el primer año. Sí, que van arrancando. Y que van arrancando. Y con muchos cambios aparte. Porque hicieron recorte personal, porque, por ejemplo, es algo que quedó en evidencia. Hay secretarías donde el recorte de personal evidentemente fue un exceso. Fue una muy buena nota para medios de comunicación, pero en la realidad lo que les implicó lo que es la operatividad. Fue la incapacidad de operación. Y en algunas áreas del gobierno de la ciudad esto es tan delicado como la corrupción, lo digo tal cual. O sea, la omisión, el pecado de omisión es igual de grave que la corrupción, porque el pecado de omisión también genera responsabilidades y genera condiciones de indefensión para los habitantes de la ciudad. Entonces, ese es la primera evaluación y la primera impresión que yo tengo de manera general del informe de la jefa de gobierno. ¿Qué impresión tienes de la jefa de gobierno? Porque, a ver, yo recuerdo a la doctora cuando llega a tomar protesta, obviamente, pues sí, entre contenta, nerviosa, como es lógico. Ya en lo que fue su gestión, de repente la veíamos, inclusive lo hemos comentado, ¿no? Como entre enojada, inclusive han salido muchos memes de ella, a lo mejor no tiene un rostro así muy, un poco duro. ¿Cómo la sentiste ya en su primer informe? A la inversa, yo la sentí, mira, tengo que confesarte una cosa, tengo una visión distinta de cómo se vio el informe, porque tengo el gusto de estar en la mesa directiva. No, claro, sí, entonces, sí. Pues estaba como muy cerca. Y yo la vi muy segura de lo que está diciendo. O sea, a mí me queda claro que lo que ella informó es lo que ella cree que está pasando. El problema es cuando en ese informe ella te dice que la seguridad mejoró. Y en el día a día la percepción de los capitalinos es que no ha mejorado. Entonces, pues empiezas a tener este encontronazo de opiniones y de visiones sobre la información que a ella le proporcionan versus la realidad, ¿no? Entonces, esto es para mí es muy claro, pero yo la siento convencida de lo que está diciendo. Bien, pues muy interesante. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astele.tv. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv, platicando con la diputada local del Partido Acción Nacional, Gaby Salido. Así que, bueno, vamos a continuar con la entrevista, no sin antes escuchar Insurgentes Mixcoac con su comentario. Bueno, varios comentarios, ¿no? Hasta ahorita al primer corte, yo siempre he dicho que los comerciales son los más entretenidos. Sí, son más sabrosos, ¿no? Afortunadamente no salen al aire, pero que me meten en muchos problemas, ¿no? Sí. De por sí. Pero bueno, al primer corte sí estamos platicando de este tema muy interesante, que no hay continuidad entre gobiernos, y es mucho más marcado a lo mejor ahorita en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que no hay una continuidad de proyectos, programas de las administraciones anteriores. Es normal, o sea, se esperaba que a lo mejor, igual que el gobierno federal, acabaran con todo lo que no es de ellos y empezar su legado nuevo, sea bueno, sea malo, ¿no? Hablaba usted, también de ciertos secretarios que a lo mejor no hay una comunicación muy fluida con ellos. No siempre la mejor posición es para la mejor persona. O sea, igual que pasa en el federal, pasa aquí también en la ciudad. Habrá personas muy buenas que están en alguna secretaría como la YUR, que pues será de movilidad, pero no le mueve mucho la hormona. O sea, sí sabrá mucho el señor, pero no hay una cercanía. Y en muchas ocasiones, incluso al principio, la doctora tuvo que salir de su rescate. O sea, hubo varios problemas ahí en el metro donde llegó la doctora y habló por él. A ver, hasta un lado, yo aquí resuelvo el problema, ¿no? Es como que ha ido aprendiendo, otro que llegó a aprender, ¿no? Llega aprendiendo, pero pues la verdad es que sí tenemos ahí serios problemas a un año
en cuestiones de movilidad aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué se dejó de decir mucho en cómo llegó? De cómo movilidad, del agua, del metro, de todo. Pues, Ecología. De ecología. De seguridad, o sea, no puedes, en una ciudad, en la ciudad más grande del mundo, no puedes terminar con el grupo de granaderos. O sea, no es por represión, es simplemente por protección a los demás. O sea, sí, a lo mejor creas un grupo, a lo mejor los educas bien en cuestión de derechos humanos, eso sí, a lo mejor los capacitas muy bien, pero sí tienes un grupo de choque porque en algún momento van a llegar a destruirte la ciudad. Pero es un tema ideológico, ¿eh? El tema de los granaderos y de la falta de reacción, sí es un tema netamente ideológico, Y doctrinario. muchas veces prefieren que les destruyan un ángel y que se quejen muchas por eso, que a lo mejor poner un poco de represión, pues simplemente para hacer valer la ley, tal cual como eso. Pues orden, ¿no? Orden. Es orden. De acuerdo. A ver, tu bancada, ¿qué es lo que han comentado independientemente del tema de seguridad? Ya nos queda claro que a todos el tema de seguridad nos preocupa, sabemos que faltan muchas cosas que mencionar, decirlo de manera a lo mejor no tan política, sino abiertamente que no estamos bien. A lo mejor esperábamos no escuchar eso, sino escuchar por lo menos los cómo, por lo menos los tiempos. ¿Qué otro tema a tu bancada le preocupa además de la seguridad? Bueno, es que Hay muchos, ¿no? no podría, sí. A ver, primero que en el tema de la seguridad esa es una realidad. A mí me tocó todavía en la permanente ser quien solicitó la comparecencia del secretario Horta, precisamente en la crisis del joven Ronquillo. Recordarás cuando este joven fue pues encontrado asesinado, ¿no? Sí. Y él lo dijo muy bien en la comparecencia, ¿no? Si para diciembre no han cambiado las cosas, yo me voy. Entonces estaríamos ahorita esperando pues qué es lo que va a pasar en diciembre, porque si la matemática no falla y no sucede algo excepcional, la tendencia indiscutiblemente sigue a la alta en varios delitos de alto impacto, ¿no? En la mayoría, yo diría. Aunque nos digan que están bajando, no es así. Pero por otra parte tenemos casos como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Que esperaríamos que fuera una secretaría en la que hay mucha actividad precisamente por la historia de nuestra jefa de gobierno. Y resulta que no es así, resulta que tenemos la Secretaría de Medio Ambiente pues impulsando proyectos muy rosas, ¿no? Como el proyecto de Sembrando Vida, como de los jardines polinizadores, que es importante. No le resto la importancia, pero sí creo que nos falta ver acciones contundentes, por ejemplo, en invasiones en zonas de conservación. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a este tipo de desarrollos que talan árboles y que no se está sancionando correctamente? Deberíamos tener un proyecto claro para recuperación de áreas verdes. Eso es lo que yo estaría esperando de la Secretaría del Medio Ambiente. Nuestra primera crisis ambiental en el año no tuvimos una respuesta mayor, ¿no? Y sigue creciendo el asfalto y seguimos perdiendo metros y metros y muchos pues árboles en toda la ciudad. Tengo que hacer aquí un paréntesis en reconocimiento al proyecto de calzada de vida, que es el de Avenida Chapultepec, que si las cosas salen como se nos plantearon, ahí creo que sería la primera cosa que yo tengo que reconocer y sería extraordinario, que sería el lograr recuperar 12,000 metros cuadrados nuevos de área verde, que se estarían transformando a través de Avenida Chapultepec, con un aproximado híjole, creo que son más de 900 árboles en un tramo de 1,5 metros, una cosa así, pero ese sería, la verdad, la primera ocasión en muchos años que podemos decir que le ganamos terreno al asfalto. Eso sería extraordinario, pero hasta ahorita, hasta este punto, todavía no vemos absolutamente nada. Y curiosamente, este proyecto no lo lleva la Secretaría del Medio Ambiente, lo lleva la Secretaría de Cultura, no me preguntes por qué, pero así es como decidieron que se iba a hacer. Y quien está haciendo la obra, quien está es como haciendo... Los Pinos, ¿no? También la Secretaría de Cultura. Sí, ¿no? O ya no sé si por la alguna federal razón, o la el local. secretario de Cultura es muy querido, yo creo, porque pues lo dejan en estos proyectos, pero quien lo está haciendo, que es Obras, que a mí me parece que el secretario de Obras está haciendo un muy buen trabajo. El otro día platicábamos también se harán a lo largo de Chapultepec una serie de
jardineras infiltrantes para realimentar los mantos freáticos. Nuestra opinión desde la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, porque esa es la comisión que preside en el Congreso, es que esa es lo que estamos impulsando precisamente, el seguir ganando metros cuadrados de áreas verdes y ganarle terreno al cemento, ¿no? E impulsar este tipo de jardineras para también compensar un poco el daño que le hemos hecho a la ciudad con el desarrollo desordenado que hemos tenido en términos del manto freático. Entonces yo creo que así como hay cosas, te digo, donde no avanzas, ese proyecto para mí reivindica muchos de las cosas que no vemos, ¿no? Por lo menos en ese tipo de materias. ¿No? Es visible lo que... Pues ya entraron en obra. Sí. Acaba el 26 de diciembre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo ponía ahí algunas dudas en el camino porque le decía, bueno, esta parte me parece maravillosa, ¿no? Los jardines infiltrantes, árboles, áreas verdes, banquetes más grandes, padrísimo. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la afectación a los comercios de Avenida Chapultepec, ¿no? Ahí el secretario nos decía, no, pues es que van a tener apoyo de SEDECO. Bueno, pero vamos viéndolo porque ya una acera, por lo menos que está totalmente en obra, pues ya está teniendo una afectación. Claro. Luego, por otra parte, este tipo de inversión pues necesariamente afecta la plusvalía. ¿Qué va a suceder? Va a tener una afectación en el predial y los derechos e impuestos que pagan los vecinos de la colonia Juárez y la colonia Roma Norte, ¿o no? Creo que hay ahí algunos temas que quedan en el tintero. Otra, por ejemplo, le preguntamos si habría modificaciones en materia de desarrollo urbano, si van a cambiar usos de suelo a lo largo de Avenida Chapultepec. El secretario nos dijo, no va a haber cambios. Sin embargo, hay un proyecto ya ingresado por los vecinos para modificar el plan parcial de la colonia Roma, por dar un ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, pero a ver, necesariamente una inversión de este tamaño te genera una presión natural, ¿no? Porque vas a subirle la plusvalía, porque entonces, y la jefa de gobierno está hablando de usos de suelo mixtos, con vivienda mixta. Entonces, por una parte, el área responsable o técnica nos dice no va a haber nada, pero el discurso de la jefa de gobierno nos dice otra cosa. Y el histórico, por lo menos yo que tengo la experiencia de la transformación de presidente Mazarik, pues sí que hay consecuencias a este tipo de inversiones. Sí, claro. Entonces, pues tendremos que ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Antes de irnos a la pausa, comentario. Sí, no, bueno, proyectos como estos yo creo que le urgen a la ciudad. O sea, durante la administración pasada pudimos ver el auge, ¿no?, de los centros comerciales. Hay centros comerciales hasta donde no debería de haber centros comerciales, allí hay centros comerciales enormes. No sé, al final de 2, 3 años, si les vaya a convenir a lo mejor a las tiendas tener una tienda en cada centro comercial, ¿no? Ahora resulta que hay 20 tiendas de la misma, en la misma delegación, que no venden. ¿No? O sea, tú vas a un centro comercial ahorita y pues no creo que vendan las 20 tiendas como vendían antes, ¿no? Eso a lo mejor esperemos que no pase como en Estados Unidos, que ahorita vas a un centro comercial y está la mitad vacío, ¿no? Puedes ir aquí al que está en la esquina y ya por lo menos hay 10 negocios que están cerrados, cosa que no había pasado nunca. Urge más parques, urge más áreas verdes. Ayer me tocó por cuestiones del destino ir a Cuernavaca, de regreso, dices, bienvenido a la Ciudad de México, y sí es un tramo enorme, entrando ahí por la zona de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, todo eso, pues sí, es bosque, todos, no las montañas, el Ajusco. Eso lo contemplan también para tomar en cuenta los metros cuadrados de áreas verdes en la ciudad. Pues sí, pero ya vente de este lado, o sea, esa parte sí está muy bien, está arbolada, no hay una sola casa. Pero ya si te vienes a la zona urbana, digamos, pues sí nos falta mucha conciencia también a los vecinos, a las constructoras, al gobierno, de poner más áreas arboladas, más zonas para infiltrar el agua, y no como proyectos ahorita están a punto de talar 30 árboles aquí sobre Insurgentes, en mi colonia, porque van a ampliar el Metrobús. Entonces, bueno, hay que tener un poco también más de conciencia, y serán 30 árboles, ya, 30, y te los recupero con 100 más, ¿no? El problema es que no lo hacen, no los ponen, como la administración pasada, árboles secos. Entonces, sí, ahí se queda. De ahí se quedan. Entonces sí, yo creo que un punto muy a favor a lo mejor, y que sí será bien abordar, sería mucho área verde en la ciudad. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. A mí, y luego me dijo... Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Bueno, está muy buena la plática aquí con Gaby Salido, que es la diputada local del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues es que hay muchos temas, ¿no?, que platicar, Gaby, y la verdad es que el tiempo se nos está yendo como agua. Pero a ver, otro tema importante que lo mencionaba la jefa de gobierno y me gustaría saber tu punto de vista, sobre todo por la comisión en la cual tú eres presidenta. A ver, el asunto de los pilares. El asunto de la recuperación del espacio público me parece que es un gran reto para el gobierno capitalino. Y ahí tienen que ver también los ciudadanos, sí. Es decir, el recuperar el espacio público, es decir, para los vecinos, pues hace también inclusive que ayuda a lo que es la reconstrucción del tejido social. ¿Tú cómo ves, por lo menos en estos primeros meses, los pilares, así, sus primeros como... sus cimientos? Mira, hasta me acomodé porque me emociona el tema. Mira, respecto a los pilares, yo te diré una cosa. Es el primer proyecto o el proyecto clave de la administración, ¿no? Ajá. Así lo ha anunciado la jefa de gobierno. Sí. Es un proyecto en el que intervienen todas las áreas, ¿no? Convergen los esfuerzos precisamente para la reconstrucción del tejido social. Cosa que me parece maravillosa. Creo que la visión en cuanto a lo público en la ciudad y quizás en el país se ha perdido, es un tema cultural. Nos hemos dedicado a planear la ciudad acorde a la propiedad
es que, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Al interior, no a lo público, no a donde todos hacemos y construimos una cultura, hacemos ciudad, ¿no? Ahí en el espacio público es donde se teje la historia de la ciudad, nuestras historias. Y a la inversa, lo que hemos hecho es planear la ciudad acorde al desarrollo y entonces vamos a hacer aquí una inversión en un desarrollo de tal y entonces el espacio público, lo que nos quede será el espacio público y lo que nos sobre, pues que ojalá que quede bonito, ¿no? Entonces ahora se ha invertido esta lógica, o más bien lo que estamos buscando es que se invierta esta lógica. En el caso de los pilares, realmente la mayoría, los que a mí me han tocado ver, no estamos hablando de obra nueva, no estamos hablando de infraestructura nueva, estamos hablando de la adecuación de la infraestructura que ya existía con esta nueva visión, una visión que tiene un enfoque netamente social, ¿no? Que lo que busca es no afectar a la comunidad en su estado actual, sino más bien darle más elementos para su desarrollo, tanto en materia deportiva como cultural, ¿no? Y eso se escucha padre. No en todos lados ha funcionado. El otro día me tocó un caso en un pilar que está en el parque de la colonia electricista, creo. Y ahí ya tenían un problema, ¿no? Porque tenían una actividad originalmente de tai chi y entonces el pilar llegó con la zumba. Pues te podrás imaginar que la zumba y el tai chi no, como que no. Pues no funcionan, y menos si es a la misma hora. Y entonces traen ahí un problema ya serio, sí. Porque quien está llegando con esta nueva visión, y seguramente si alguien revisa, pues dirá, oye, no, esta no era el propósito de los pilares. Sí. Pero como así como hay estos casos que no son muy afortunados, también hay casos exitosos. Yo creo que tendremos que evaluarlo y espero que no se le deje de poner atención, porque si no vamos a correr con el riesgo de que terminemos todos con casas de cultura medias, ¿no? Sin tener una penetración social real, sin involucrarse, y esa es una tentación muy grande. En todas las alcaldías, ¿lo ves? A mí me ha tocado que tú llegas y tratas de hacer un espacio autosustentable, con la capacidad y las actividades acordes a la comunidad, y de repente te surge ahí un lidercito que dice, oye, pues réntame el lugar, y luego empieza a cobrar, y entonces empieza a desvirtuar el propósito del lugar. Y eso dependerá del seguimiento que le den desde la Secretaría de, ¿cómo se llama ahora? De Bienestar, ¿no? Ya no es de Desarrollo Social, de Bienestar. Que básicamente creo que ese es el trabajo fundamental hoy de la Secretaría de Bienestar, es ese, ¿no? Porque ya, como decíamos, pues todo el presupuesto de los programas sociales pues se trasladó al gobierno federal, ¿no? O sea, la jefa de gobierno pues prácticamente le cedió la batuta al gobierno federal sobre la custodia de los programas que tienen que ayudarnos a que los diferentes sectores de la población que se consideran vulnerables pues puedan salir de su condición de vulnerabilidad. Ahí sí tendría yo que decirte, creo que es una situación muy cuestionada, sí. ¿No? Porque no hay un mecanismo de comunicación cierto, porque no me voy a enfrascar en el tema de las estancias infantiles, que creo que está pésimamente mal hecho, ni de estas cosas, sino básicamente en el cómo nos encontramos hoy. Y hoy nos encontramos con adultos mayores, por ejemplo, que pasaron meses sin tener la posibilidad de tener contacto directo con un servidor público que les diera información si no iban a su casa. Entonces, a mí me tocó ver el caso de unos adultos mayores que viven en un edificio y que tuvieron que pegar un letrero en la puerta diciendo, oiga, si viene el de la secretaría, ajá. ¿Cómo los llaman los? El de su tarjeta, ¿no? Ajá, los trabajadores de la nación, ¿no? Por favor, no sirve el timbre, ¿no? Márqueme al teléfono. Pues sí, imagínate nada más que desesperación, que eres un servidor público, que no tienes un lugar donde puedas ser localizado y tienes que esperar, como persona que necesita esta ayuda, pues que vayan y te busquen a tu casa, ¿no? Entonces no te muevas porque van a ir a visitarte. Y hasta hace poco hubo ya, creo, en un acto de reflexión, se empezaron a abrir una oficina por alcaldía, para que aquellos que quedaron sin atención pudieran ser atendidos. Pero no entendemos. Yo tuve muchas veces esta discusión en el Congreso porque les decía, necesitamos campañas de comunicación, no campañas donde te anuncies, ¿no?
sino campañas donde difundas los procedimientos, cuál es tu estatus, qué es Claro. lo que va a pasar. Ha fallado mucho la comunicación, Muchísimo. inclusive lo decíamos, ¿no? Muchísimo. Miembros de Morena nos han platicado eso, ¿no? O sea, que la comunicación deja mucho que desear en la Ciudad de México. Te dicen, están las redes sociales. Oye, perdóname, un adulto mayor Sí. no usa redes sociales. Entonces, sí tienes que adaptarte. Es más, estamos hablando de personas con diferentes tipos de vulnerabilidad. Ni siquiera tienes la garantía de que tengan acceso al Internet. ¿Sí me explico? Claro, o sea, sí. aunque el Internet sea público, no tienes la garantía de que tengan un teléfono. Sí, claro. En fin, sí ha faltado como mucho esa sensibilidad, creo. En materia social, sobre todo, entiendo que el argumento es combate a la corrupción. Pero la verdad es que, insisto, es como mi frase al principio, así como la omisión es igual de grave que la corrupción, en este caso, si verdaderamente estás atendiendo a personas que lo necesitan, no pueden esperar 6 meses a que tú termines de atender tu problema burocrático para ellos subsanar una necesidad que evidentemente los está poniendo en condición de vulnerabilidad. Oye, el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum ceda muchas funciones a lo que es lo que decías, la Secretaría del Bienestar, ¿eso es bueno, malo o peligroso? Lo pregunto por lo que yo te decía en uno de los cortes. Parece que si el quien estaba atrás de la doctora Claudia Sheinbaum fuera Óscar Espinosa Villarreal y no Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, me refiero por las formas, o sea, y obviamente porque antes era el departamento de la Ciudad de México, que era como una oficina, ¿no? Más del gobierno federal. Pues es que, a ver, dime en qué estado tú ves que le esté cediendo una facultad, su potestad en ese tema al gobierno federal. Pues evidentemente esto es producto de la cercanía, ¿no? De la cercanía que hay entre la jefa de gobierno y el presidente de la República, pero no necesariamente quiere ser que sea lo mejor para los capitalinos, ¿no? O sea, imagínate, logramos tener nuestra Constitución, vamos avanzando, ¿no? Ya no nos sentimos tanto, porque todavía somos como ciudadanos de segunda en términos de cualquier estado, y ahora resulta que el primer acto de la jefa de gobierno, bueno, fue el segundo después de los granaderos, es entregar todo lo que representa los programas sociales de la ciudad, ¿no? Muy grave, a ver. Uno de los lemas favoritos que yo tengo es: en política no hay coincidencias. Y lo que se ha notado o se ha visto mucho es que a lo mejor no han sentido que ya están gobernando y siguen en campaña. Entonces, si yo, ¿de qué forma me puedo ganar yo a la gente estando en campaña? Pues a lo mejor que que los programas sociales no vengan de mí, sino vengan de que quiero que gane las siguientes elecciones. Entonces, yo, incluso pensando mal, para mí sería un delito. O sea, un delito que si la ayuda tiene que ser por parte de la ciudad, porque le está dando el gobierno federal. Si el gobierno federal va a ser al final el que queda bien, y a lo mejor se puede prestar ahí como una parte de, a lo mejor, posiblemente de corrupción, ¿no? Pensando mal. Yo siempre pienso mal y a veces le acierto. Entonces, para mí, mi forma de pensar, lo que yo creo es que siguen en campaña y siguen haciendo pues, ayuditas ahí pequeñitas a la población. Pues, ya no hay frutzi, ya no hay torta, pues ahora les es mejor una ayuda, ¿no? Muy bien. Creo yo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, pues hoy realmente los que quedan con esa posibilidad o esa flexibilidad para darle un sentido similar a los programas sociales son las alcaldías. Porque ellos sí conservan hoy su presupuesto para este tipo de ayudas, ¿no? Ajá. Pero lo que está buscando es que entren en un proceso de evaluación. Yo soy mucho de la idea de que es algo que no hemos entendido. Aquí en México anunciamos como muy platillo cada vez que se incrementó el presupuesto para ayudas sociales. Y todo el mundo aplaude cuando dices, quiere decir que estamos peor, ¿no? O sea, quiere decir que no hemos mejorado el factor de vulnerabilidad que estamos tratando de atacar con ese programa social. Más bien debería ser la inversa. También es culpa de la ciudadanía, porque muchas veces se conforma con lo que me están dando. Porque hemos aceptado eso como parte de nuestra cultura. Y yo creo que sí es muy cuestionable, o sea, sí nos hemos vuelto como mexicanos muy críticos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hace falta autocrítica de una manera... Interna también. Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv. La verdad, una plática muy interesante. El tiempo se nos ha ido como agua con Gaby Salido, aquí también con Insurgentes Mixcoac. Y bueno, en este tiempo que nos queda, a ver, ¿qué otros pendientes tenemos del informe que no hayamos platicado? Es que son un montón, ¿no? Son un chorro. Mira, va a empezar la glosa, ya va a empezar la glosa. Vamos a empezar, por ejemplo, por la Consejería Jurídica, ¿no? Ahí tendríamos que preguntar al consejero jurídico, pues, cómo le hace, porque las leyes que se aprueban no las publica, las iniciativas que manda el gobierno de la ciudad las mandan mal, las que le hacen a los diputados las hacen mal y luego les corrigen la plana. Yo creo que, por ejemplo, en esa parte estamos tenemos un ejercicio muy deficiente, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa al Congreso de la Ciudad y decir es que no hacen bien su trabajo, pero tenemos que partir de reconocer que hay una mayoría de Morena que hoy responde, bien o mal, a lo que el gobierno les está solicitando, ¿no? Claro. O sea, tampoco creamos que las iniciativas salen de puño y letra de muchos diputados, ¿no? Hay muchas iniciativas que son presentadas o que son entregadas directamente a algún diputado para su procesamiento desde el gobierno de la ciudad. Entonces, pues desde ahí tendríamos ya que empezar a revisar lo que corresponde al abogado de la ciudad. Después de ahí seguiremos con medio ambiente, ¿no? Con medio ambiente que pues ya tenemos ahí los antecedentes, lo que hemos platicado. Yo creo que hay mucho más.
hay mucho que hablar sobre la administración de nuestros bosques urbanos, de nuestros zoológicos, qué va a pasar con la zona militar F1, ¿no? Que ya nos dijeron que va a ser la 4ª sección de Chapultepec y que solamente se le agregarán algunos pequeños ajustes. A mí este tema, por ejemplo, sí me tiene preocupado porque sigue siendo militar, sigue estando cerrado, entonces no podemos tener la claridad de lo que sucede al interior. ¿Qué alcaldía es? Está al lado de Álvaro Obregón, Álvaro está Obregón. frente a Miguel Hidalgo, pero del lado de Álvaro Obregón. Entonces se acordó, o lo que anunció el presidente es que será la 4ª sección de Chapultepec y solamente se harán algunos ajustes ahí. Pero, a ver, fíjate, como caso curioso, yo me podría echar con cada tema 10 horas, ¿verdad? Pero ese predio en particular, la zona militar, no solamente por sus dimensiones, sino por su certificado de uso de suelo. La zona militar tiene un certificado de uso de suelo que maneja un aproximado de 6 usos de suelo diferentes, ¿no? Porque estaban las fábricas, o sea, la industrial militar, estaban los departamentos de los militares, hay zona de valor ambiental. Entonces, hay una mezcla de usos de suelo con poca claridad en cuanto a su ubicación y su dimensión. Entonces, pues la verdad, no es que uno sea desconfiado, pero como decías tú, pues así nos hicieron, ¿verdad? Se vuelve uno desconfiado. Pues sí. Entonces, no puedes tener la certeza de que realmente eso está manteniendo de la manera correcta y que no estamos teniendo obras al interior de un predio que está cerrado y que está acotado a la circulación de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces es un tema bien interesante y como ese yo creo que hay muchos en materia ambiental que nos han quedado ahí a deber, ¿no? Lo que decías lo que decíamos de movilidad, ¿no? Con el secretario, que yo creo que es el secretario que más caro le está saliendo a la jefa de gobierno, ¿no? El secretario de movilidad. ¿Tú crees que salgan varios secretarios de aquí a diciembre? Bueno, en diciembre. Yo creo que va a haber cambios. Sí creo que va a haber cambios. Y como lo dije al principio del programa, pues ya por lo menos uno ya nos lo anunciaron. Si él cumple su palabra y la tendencia no se modifica, pues tendría que haber un cambio en materia de seguridad. Aunque la doctora, no, yo creo que le convenga cambiarlo, ¿no? Sería como aceptar de que está mal la estrategia. A ver, pero ¿cuál estrategia? O sea, Bueno, es que, a ver, lo que nos están ofreciendo, lo que nos ofreció concretamente el secretario, fue la dupla de lo que nos ofrecieron hace 6 años, ¿no? Y de lo que nos ofrecieron hace 12. Yo incluso en esta comparación se lo pregunté, le dije, a ver, oiga, pues este programa, son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es que ahora los aplica usted, pero el programa es exactamente el mismo. Creo que no hay novedades en ese tema, ¿no? Sí está ahí, lo estamos cogiendo mucho, ¿no? Con poca claridad. Vienen también todos los temas, bueno, viene la comparecencia de la procuradora, que es otro tema, ¿no? En materia de procuración de justicia, que se empalma con el tema de pues, todos los trabajos enfocados hacia la fiscalía. Entonces, creo que este cierre de año va a estar así como muy convulsionado. Va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno, sí, va a estar bueno. Y creo que vale la pena, y después vendrán las comparecencias de las alcaldías, ¿no? Y de los órganos desconcentrados. Así en un minuto, dinos, ¿cómo sientes a los alcaldes? ¿Los ves bien? O sea, ¿hay una buena comunicación con la jefatura de gobierno, con el Congreso de la Ciudad de México? Yo los veo a todos muy disciplinaditos. Yo los veo a todos disciplinados, con la jefa de gobierno. Creo que en ese sentido se ha generado una buena comunicación, totalmente lo diferente de lo que yo hablaba hace rato. Creo que con los alcaldías sí hay una buena comunicación y sí están avanzando. Y los siento a todos temerosos de dar los pasos de independencia que les podría dar el ser ahora alcaldía si no ser una delegación, ¿no? Eso sí lo siento como medios controlados en sus ímpetus. Yo creo que el año que viene, ya con la aplicación del nuevo presupuesto, esperaríamos algunas señales diferentes. En lo personal, yo te diría, a mí me toca mucho estar en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo, ¿no? Por el territorio que me tocó. Estaba viendo una evaluación que hicieron en materia de seguridad y cómo calificaban a los alcaldes. Y el peor evaluado en esa en particular era el alcalde de Azcapotzalco. Y básicamente, Vidal, exactamente. Y fíjate que estaba relacionado con las notas en medios de comunicación. Y la nota que más le pegó a Vidal para ser el peor evaluado fue el caso de la niña esta, mira, nos están espiando, el caso de la niña esta
que fue atacada por los 4 Por los policías, policías. presuntamente por los 4 policías. Que de hecho de eso se detonó la marcha, ¿no? Exactamente. Viernes, sí. Exactamente. Y esa fue la razón por la que Vidal queda en último lugar. Fíjate qué grave como una acción del gobierno en la ciudad Sí. impacta en el desempeño de un alcalde que yo te diría hoy, a la luz de lo que ha sucedido en este año, yo creo que lo está haciendo muy bien. Porque le está invirtiendo. Pero tiene mala comunicación. Tiene Al igual mala que el comunicación. gobierno capitalino. Sí, pero sí lo está Ajá. haciendo en términos reales. Sí. Sí hay una inversión en infraestructura que Azcapotzalco no había tenido muchos años, ¿no? Fíjate que inclusive tuvimos, ya nos quedan 3 minutos más de decir rápido, tuvimos a la gente de Tecmilenio, de Tecnoparque, perdón, de Claro, Tecnoparque. que están contentísimos ellos seguramente, ¿no? Sí, 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 y tuvimos también claro. a los de la Asociación de Industriales de Vallejo. Exacto. Y nos hablaban precisamente de la coordinación que hay con la alcaldía, pero te digo, en la parte mediática como que no nos checaba. Decimos, pues, bueno, pues, ¿dónde está el Que alcalde? antes no lo ha habido. O sea, Azcapotzalco tiene la particularidad de ser una alcaldía que de veras durante años Sí. han tenido la mala fortuna de tener malos gobiernos. Entonces, no tienes que hacer gran cosa para que se note la acción pública. Y yo creo que en el caso de la actual administración sí lo están haciendo, ¿no? Pero lo están comunicando mal. Exacto. Y una nota Ven. de algo que no era directa en su responsabilidad, Espero. lo calificó como el peor alcalde. Muy bien. El último comentario, Insurgentes Miscuac, Sí, porque ya nos vamos. más que comentario, pregunta. Hemos hablado a lo mejor de la falta de comunicación del gobierno a la ciudadanía, pero ¿no perciben en el Congreso o no perciben ustedes a lo mejor una falta de coordinación entre las secretarías o una falta de comunicación interna del gobierno? O sea, que cada quien está, ya agarra tu puesto y ya te bolas y a ver cómo resultas, ¿no? Y si hay algún problemita, pues a lo mejor salgo a rescatarte. Pero falta de comunicación, que bueno, en un gobierno es vital, ¿no? Que estén comunicadas las diferentes secretarías para poder funcionar y caminar todos al mismo nivel y al mismo orden. No perciben esa, porque se percibe muy claro a nivel federal, pero aquí a nivel local no perciben esa falta de orden. Sí, ha mejorado. Pero al principio el arranque fue dolorosísimo. Pero para todos, para ellos y para nosotros, porque no había manera de hablar con alguien, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Yo coincido contigo y no... Los percibes como que no, como que ya que les dieron el voto, ya que ganaron, dijeron, Chihuahua, ganamos. ¿Y ahora qué? No, ¿sabes qué es lo que yo percibo? Es que en particular en el gobierno, en la ciudad, es un equipo técnico, muy técnico, que no todos tenían experiencia en el servicio público. El servicio público tiene sus particularidades, Claro, ¿no? muy diferentes, O sea, sí hay que saber, ¿no? No hay que explicarles, en algunos casos hubo que decirles, oye, eres servidor público, o sea, el paquete incluye Claro. el tratar con las personas, ¿no? Por ejemplo, el secretario de la IUS, ¿no? De Ese es un movilidad, ejemplo. claro. Uno de Como tantos. para decirle, Uno de tantos, mira, sí. no solamente tienes que ser técnico, ¿no? Digo, el paquete incluye el hacer política porque eres secretario, Sí. ¿no? Y el tratar con otros seres Tiene que vivos, ser ¿no? mediático, Ajá. entre otras No, tantas. ahora, si tú te fijas, él jamás sale sin la jefa de gobierno. Exacto. Siempre sale resguardado por la jefa de gobierno Siempre para sale protegido. protegidito. Pues no se vaya a ir de boca, sí. Claro. Muy bien. Gaby, muchísimas Un gracias. placer. Y esperemos verte muy pronto, porque la verdad es riquísimo platicar contigo. Encantada. Es muy Oye, divertido tu Por programa. cierto, le agradecemos mucho a Alberto Vargas, que el presidente de Monacoso, que nos ayudó a gestionar la entrevista con Gaby Salido. Así que un saludo a Alberto Vargas también. Bueno, pues Y a Insurgentes Miscuac. Insurgentes Miscuac. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Y yo que cada vez que te hago así, mira, me salgo de mi cuadro y me meto al tuyo y entonces nada más se ven las manos ahí como estoy gesticulando. Bueno, ¿no? muchas gracias. Pásala bien. Aztele.tv. Aztele.tv.
Astele.tv.